Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Lucas capítulo 7, del 18 al 23, los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén, amén. Está muy bueno el mini mensaje de hoy. Bueno, ¿no? Entonces, como sabemos de Juan el Bautista, ¿no? Él predicó sobre Jesús, ¿no? Sobre la palabra de Dios que ya venía, ¿no? Que el Mesías venía, ¿no? Entonces, todas estas cosas, los milagros, las cosas que hacía Jesús, llegaban a oídos de Juan, ¿no? Entonces, él mandó a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o había otro que teníamos que esperar, ¿no? Entonces, Jesús le dice, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, diciéndolo, sí, soy yo, ¿no? Entonces ellos fueron y hablaron con Juan, pues, ¿no? Y Juan dijo, no, él es, ¿no? Y como aprendemos en toda la Biblia, dice, ¿no? Que Juan iba a decrecer, ¿no? En la gente que lo seguía, mucha gente lo seguía a Juan y después Jesús iba a crecer, ¿no? Ese era, había sido profetizado, ¿no? Porque todos sus discípulos de Juan le comentaban con él, ¿no? Pero regresando a Jesús, ¿no? Que es muy hermoso, hermanos, cuando leemos de toda la Biblia para entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que por qué mandó a Jesús, ¿no? A la palabra de Dios a nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Jesús, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser como Jesús, ¿no? Seguirlo, ¿no? A seguir los pasos de Él, ¿no? Porque Él es el camino al cielo, la palabra de Dios, ¿no? Leer la Biblia, aprender de Jesús, saber quién es Él. Él nos va a revelar sus misterios y vamos a entender cómo seguir a Jesús. Entonces, como aprendimos de nuevo, Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Para Dios lo más importante es lo espiritual, no lo carnal, no lo de este mundo, ¿no? Pero en este tiempo Él hacía ver a la gente, resucitaba a la gente, limpiaba a los leprosos, ¿no? Hacía todas estas cosas, ¿no? Para que la gente mirara, ¿no? Y la gente creyera y la gente, wow, ¿no? Es la palabra de Dios que se hizo carne, Dios mismo vino al mundo, ¿no? Entonces, pero Dios nos da estos ejemplos espiritualmente hablando, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros, tú y yo, tengamos frutos espirituales. Entonces, cuando dice, ¿no? Jesús dice, los ciegos ven. ¿Cómo nosotros en este cuerpo podemos ver, ¿no? Tú y yo estamos viendo, vemos las cosas del mundo, vemos todo, ¿no? Y si hubiésemos estado en este tiempo de Jesús, veríamos los milagros que hacía Él, ¿no? Que a los ciegos hacía ver, a los muertos resucitaba, ¿no? A los cojos los hacía andar y a todos los milagros que hizo, ¿no? Miramos. Pero Dios nos habla a nosotros que espiritualmente somos ciegos. Espiritualmente somos cojos. Espiritualmente somos leprosos, ¿no? Espiritualmente no somos sordos porque no escuchamos a la palabra de Dios, ¿no? Estamos andando vivos en este cuerpo, pero espiritualmente muertos. Somos muertos andando, ¿no? Y ya. Entonces, y él dice que el evangelio es anunciado a los pobres de espíritu, a los que somos reconocedores que necesitamos de Dios, que venimos a buscar a Dios, ¿no? No a las personas que, como estos religiosos, ¿no? De esos tiempos negaron a la palabra de Dios, a Jesús. No necesitamos, como diciendo, ¿no? No necesitan de Dios. No eran pobres de espíritu, ¿no? No eran humildes, ¿no? Entonces, a estas personas, a nosotros, es anunciado el Evangelio, es anunciado nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, a ti y a mí que somos ciegos, venimos aquí a la luz, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz y no va a sacar la venda de los ojos y vamos a poder ver espiritualmente.
saber cómo seguir a Dios, cómo Él quiere que lo sigamos, cuál es su voluntad, ¿no? Y somos leprosos, necesitamos ser limpiados, hermanos, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos de la palabra de Dios, todos necesitamos de Jesús, acercarnos a Él para que Él nos limpie de esa lepra, de ese pecado que tenemos, ¿entienden? ¿No? Somos sordos porque no escuchamos, tenemos que venir, ¿no? Como Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, ¿no? Ellos conocen mi voz, entonces tenemos que venir para dejar de ser sordos. Porque cuando no escuchamos la verdad, no escuchamos a la palabra de Dios, vamos a seguir en oscuridad caminando, hermanos. Vamos a seguir siendo ciegos, no vamos a poder ver. Tenemos que escuchar. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que escuchar, no ser sordos, negar a la palabra, ¿no? No escuchar, ¿no? Y como somos muertos, ¿no? Estamos muertos espiritualmente. Jesús nos dice, el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiendes? Somos muertos, estamos muertos espiritualmente. Y cuando venimos a Él vivimos. Pero si no venimos a la palabra de Dios, a Jesús, seguimos siendo muertos espirituales y cuando muramos vamos a morir y vamos a ir al infierno. Como sabemos, en el juicio final vamos a ser resucitados. Y como no conocimos a Dios, como Dios no nos resucitó espiritualmente, nos va a mandar al infierno y esa es la segunda muerte, como aprendemos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Entonces dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermano, vengamos a la palabra de Dios porque es el camino. Ese es el camino a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús. No hay tropiezo en Él, es un camino perfecto, ¿no? La palabra de Dios, Jesús es la verdad y la vida, ¿no? El que viene a Él, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos a tener vida eterna, hermano. Entonces el mensaje de hoy, el mini mensaje, ¿no? Como los mensajeros de Juan Bautista. Juan Bautista quiso asegurarse de que si Jesús era el Mesías o no. Y Jesús le dice, sí soy. Mírame, la gente ve, los cojos andan, ¿no? Los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, ¿no? El evangelio es anunciado a los humildes, a los pobres de espíritu, ¿no? Entonces, hermanos, el mensaje de hoy es, vengamos a la palabra, ¿no? Para poder ver, para poder caminar bien, ¿no? Para ser limpiados, para ser resucitados para vida eterna mediante nuestro Señor Jesús, mediante la palabra de Dios. Dios me lo bendiga.